Hola, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta semana 2, en donde vamos a hablar de algunas claves para el tratamiento de las controversias éticas que impiden la realización de los fines de la profesión. A diferencia de la semana anterior, voy a retomar estos dos capítulos de modo invertido, es decir, voy a comenzar por el final del capítulo 3 hasta llegar al capítulo 2, al inicio del capítulo 2. Entonces, creo que al final de estos dos textos, Augusto Hortal nos está presentando la disyuntiva ante la cual se enfrenta la ética en la actualidad. Esta disyuntiva es, o trata de cómo es posible o cómo pudiera la ética hacer posible recuperar su vocación de ser un conocimiento de carácter práctico, es decir, de presentar alternativas, de presentar propuestas de carácter real, práctico, útil, que nos permitan tomar decisiones en la vida cotidiana, en la vida práctica. Entonces, este asunto tiene que ver, yo creo que no solamente con hacer honor al nombre de la ética, sino también con recuperar el contexto, recuperar esas mediatizaciones en donde la ética pues se desenvuelve, ¿sí? Y en donde sobre todo el ejercicio profesional se desenvuelve. Y dice Augusto Hortal, en la última parte de este capítulo, dice: la falta de contexto hace que la ética pierda realidad y deje de estar en condiciones de hacer propuestas viables de humanización de la vida de los hombres. Cuando la ética se aleja de los contextos, enuncia ideales y criterios muy generales sin acabar de poder ni saber decir qué actuaciones concretas nos pueden ayudar, sino alcanzar, al menos aproximarnos a esos ideales. Cuando eso sucede, la ética cae fácilmente en un moralismo que propone metas deseables sin poder decir qué hay que hacer para llegar a alcanzarlas. Más adelante dice: no conviene pues embarcarse en un discurso moralizante que solo habla acerca de cómo tendrían que ser las cosas. Si nos dedicásemos exclusivamente a dibujar el mundo del trabajo profesional desde los ideales éticos, posiblemente la imagen que dibujaríamos al contrastar con lo que conocemos que ocurre en la realidad, llevaría al desánimo y al sentimiento de impotencia, ¿sí? Ese sentimiento es algo muy difundido en los contextos del ejercicio profesional efectivo, ¿sí? Entonces, la propuesta y el planteamiento, al igual que este ensayo que ustedes van a elaborar, tiene que ver con partir del contexto, partir de la realidad. ¿Y cuáles son los contextos que nos está ofreciendo o que nos está describiendo Augusto Hortal? Pues unos que si nosotros los comprendemos, nosotros los entendemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta cuál es el papel, cuál es el rol que tiene la ética para podernos ayudar a tomar mejores decisiones en esos contextos. A saber, son tres los desafíos éticos a los que nos vemos enfrentados en esta lógica, en este contexto, digamos, del mundo de la técnica, que está muy emparejado, que está muy vinculado con el ejercicio profesional. Nos dice Hortal, haciendo eco de las palabras, por ejemplo, de Ortega y Gasset, que la técnica es una habilidad que debe tener cualquier profesionista para poder hacer bien la actividad, ¿sí?, especializada, pues que tiene como propósito o que tiene como meta realizar mediante el ejercicio de su profesión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en un mundo como el que tenemos en la actualidad nos enfrenta el asunto de la técnica, que muchas veces nosotros la técnica la volvemos un fin y no la reconocemos o no la dejamos en ese estatus de ser meramente un medio. En este caso, no debemos nosotros los profesionistas ponernos, digamos, al servicio de la técnica, sino que, por el contrario, deberíamos de valernos de la técnica para llevar a cabo nuestra profesión. Por decir algo, todos los proyectos y todas las propuestas y los cantos de sirena que nos ofrece la técnica, muchas veces, por ejemplo, pensemos en el asunto de manejar un simulador para la toma de decisiones económicas, o la técnica que nos ofrece, por ejemplo, la medicina estética, ¿sí? Cuando nosotros olvidamos que, por ejemplo, el fin de un cirujano estético es reconstruir tejidos
es reconstruir no huesos, sino extensiones o partes de una persona que han sido afectadas porque sufrió un accidente, y nosotros, en lugar de utilizarla para ese fin, desviamos ese fin con otros propósitos, es decir, por ejemplo, para simplemente dedicarnos a hacernos una cirugía estética que no nos va a abonar más con respecto a lo que es nuestro ser de persona o nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, pues entonces estamos utilizando la técnica como un mero medio para alcanzar otros fines que desvirtúan el propósito o desvirtúan el sentido de la técnica misma. Entonces, lo mismo sucede en el contexto profesional, en el contexto de la economía. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesionista renuncia a la función, al deber ser, a las obligaciones, a los compromisos que implica el ejercicio de su profesión por responder a criterios meramente económicos? Es decir, ¿qué pasa cuando el economicismo o la mentalidad económica prevalece sobre la mentalidad del profesionista, del que debe de hacer un trabajo por el beneficio no solamente del usuario, del cliente, sino también de modo indirecto por el beneficio de la sociedad? Pero también habría que ver cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que nos presenta la mediatización de las instituciones y de las instancias en donde se ejerce la profesión. Por ejemplo, en el contexto empresarial, pues nosotros nos vamos a encontrar que hay ciertas demandas, ciertas obligaciones que exigen a un profesionista pues determinados desempeños. El asunto, y aquí el papel de la ética, es ayudarnos a descubrir cuáles son las vías, cuáles son los canales que pueden seguirse al momento en que los ideales de la persona, los principios de la persona se ponen en pugna o se ponen en conflicto con los metas o los ideales de la organización, sobre todo cuando estos están muy marcados, digamos, por un énfasis de carácter económico. Entonces, aquí es cuando la ética entra en práctica, es decir, cuando la técnica nos confronta con respecto a los fines de nuestra actividad profesional, o a nosotros mismos nos vuelve meros siervos, meros medios de la técnica misma, o bien cuando la mentalidad económica pues, nos obliga a hacer cosas que en aras de la eficiencia y de la productividad nos alejan de aquello que verdaderamente quisiéramos hacer, o bien cuando las instituciones nos van llevando con ciertas prácticas, con ciertos hábitos, a realizar acciones que no queremos. Pues aquí entonces la ética nos presenta un camino claro mediante el reconocimiento de lo que sería la responsabilidad del profesional. ¿Y en qué consistiría la responsabilidad del profesional, a decir de Augusto Hortal? Son tres los elementos que constituyen el núcleo de la responsabilidad profesional. En principio, primeramente entender y aceptar el rol, ¿sí?, y la función que tiene el profesionista en la sociedad. Aceptar ese rol, reconocerlo, quererlo para sí, entonces es el primer acto de responsabilidad. El segundo paso sería respetar, digamos, los compromisos, el código, los deberes que están contenidos en ese marco deontológico que constituye el código de ética de todo el profesionista. Esa es la segunda responsabilidad, atender a esos deberes, a esas demandas, a esas exigencias que están contenidas en el código. Y el tercero, enfocarnos en la realización de aquellas actividades, o bien reconocerlas al menos, aquellas actividades que impactan de un modo positivo a la sociedad. Es decir, todo el actuar de un profesionista no solamente repercute o redunda en beneficios individuales, sino que también tiene un beneficio o un impacto directo, sí, en la comunidad. Ahora, estos rasgos distintivos de la responsabilidad, pues al final del día vienen a constituir el ethos. El ethos, es decir, el carácter, el modo de ser de la profesión. Y este ethos, este carácter, pues se constituye por el conjunto de compromisos, de obligaciones autoimpuestas por un profesionista, en donde una persona va más allá de lo que exige en ocasiones una remuneración, o de lo que exige un horario de trabajo, dar un extra, como decimos habitualmente. También otro rasgo del ethos es, digamos, el asunto de la funcionalidad, reconocer, tener claro cuáles son las funciones básicas, principales, fundamentales, que definen y que determinan el sentido de una profesión en una sociedad determinada. Y por último, los bienes sociales esperados. Sí, el conjunto de estos cuatro rasgos, los compromisos, las obligaciones autoimpuestas, la funcionalidad, es decir, las funciones que se realizan, sí, y los bienes sociales esperados,
a través del ejercicio de la profesión, pues constituyen, digamos, el carácter o el modo de ser. Y este carácter o este modo de ser pues viene impreso e implícito en los rasgos definitorios de la profesión, ¿sí? Y que vienen ya en la parte final del capítulo número 2 a resumirse en otros 4 rasgos. Una profesión, a decir de Augusto Hortal, pues sería la dedicación a una actividad especializada, ¿sí? Es decir, el profesionista, a diferencia de los que son simplemente técnicos, se distingue de estos porque su actividad es altamente especializada y solamente él la puede realizar o ella la puede realizar, a diferencia de otras personas que podrían realizarla por interés, por gusto, un interés personal o por un gusto, pero no necesariamente porque estén preparados para ello. El servicio a la sociedad es otro de los rasgos característicos de la profesión. Mediante nuestra profesión generamos un servicio a la sociedad porque satisfacemos una demanda o una necesidad de esta. También la profesión se realiza a través de un grupo de iguales, de expertos que se identifican y que se organizan a través de lo que sería el colegio profesional. Y por último, ¿sí? este conjunto de saberes teóricos, prácticos, también de los haceres técnicos, solamente se pueden lograr, se pueden obtener mediante un proceso de formación largo. Entonces, de lo que se trata este ensayo que tú vas a hacer es que tú puedas descubrir cuál es el rol, cuál va a ser el papel, cuál va a ser la ayuda que la ética te va a ofrecer para que tú puedas llevar a cabo la función, ¿sí?, que tiene tu actividad profesional o tu carrera profesional en el marco de la sociedad actual. Es decir, ¿cómo le vas a hacer para sortear estas mediatizaciones que hablábamos, la económica, la técnica, la institucional, ¿sí? ¿Cómo las vas a sortear, pero valiéndote de las herramientas de la ética? Sobre esto tendrás que reflexionar en tu ensayo y estoy seguro que será una gran reflexión. Nos vemos pronto. Vean, y nos vemos pronto desde el Davidson College, que es una universidad muy interesante que próximamente les voy a comentar algo, compartir algo acerca de lo que aprendamos por acá. Nos vemos pronto.